¿Qué pensarían ustedes si, y no solo qué pensarían, sobre todo, qué sentirían ustedes? Digamos que ustedes llegan y ven que sus niños, sus hijitos, están jugando, como es muy típico de los niños, están jugando con otros niños y resulta que empiezan a observar el juego de los niños y de pronto se dan cuenta que los niños están jugando al amo y a los esclavos. ¿Cómo? Sí, al amo y a los esclavos. Y resulta que todos los esclavos son tus hijos y el niño del vecino es el amo. ¿Cómo te sentirías? Siendo como que no me simpatiza ese juego, ¿verdad? Porque los niños son muy ingeniosos para inventarse juegos, ¿no? Imagínense que ese es el juego que se les ocurrió. El vecinito es el amo y tus hijos los esclavos. Y ahí los tiene limpiándole los zapatos, barriéndoles la banqueta. Dices, pues ese juego como que no, mijo, ¿verdad? ¿Saben ustedes que ese juego se practica en muchas iglesias? Aunque obviamente no dicen el amo y los esclavos. Pero en cierto modo sucede eso, de manera sutil. Hermanos, el mensaje del Evangelio que se nos presenta en las Sagradas Escrituras es un mensaje de libertad, un mensaje liberador, porque nos trae la buena noticia de que tenemos libertad de nuestros pecados y de la condena. Pero a lo largo de la historia, el mensaje de la libertad del Evangelio, cuando es mal usado, tiende a irse a dos extremos. Un extremo es abusar de la libertad que el Evangelio nos trae y convertirla en libertinaje. No es lo mismo la libertad que el libertinaje. Usar la libertad como excusa para abusar y hacer cosas malas. Eso es el libertinaje. Y el extremo opuesto, una reacción al libertinaje es pasar de la libertad al legalismo. Es usar el mensaje del Evangelio para volver a esclavizar a las personas bajo culpas y rituales y prácticas que traen la preocupación en las personas de que si no los observan, entonces van a ser castigados y van a ser incluso merecedores de perder la salvación. Hoy vamos a concentrar nuestra atención en un pasaje de la Escritura que nos advierte acerca de uno de estos dos extremos, y es el extremo del legalismo. Diga legalismo. La palabra legalismo tiene relación con la palabra legal o ley, y significa ponerle leyes a las personas para que se consigan los favores de Dios. El legalismo. Falsos maestros llegaron a las iglesias que estaban en la zona de Galacia y confundieron el mensaje del Evangelio entre los cristianos nuevos, haciéndolos caer en esos dos extremos. En el capítulo 4 de Gálatas Pablo insiste en contra del peligro del legalismo. Y en el capítulo 5 va a hablar del peligro del libertinaje. Como vamos a ver hoy, los primeros versículos del capítulo 4, el tema de hoy es el tema del legalismo. El legalismo, hermanos, es un problema que suele infiltrarse en la iglesia sin que nos demos cuenta a veces. Porque le incorpora al cristianismo costumbres que a veces tienen cierto registro bíblico, pero que se aplican mal en el presente y las convierten en leyes. Y otras veces las costumbres no tienen ningún precedente bíblico. Son realmente de origen secular o pagano y que son infiltradas en el mensaje cristiano, en las iglesias cristianas, y terminan convirtiéndose en leyes que las personas que no cumplen son vistas como cristianos de segunda categoría o hasta se cuestiona si son cristianos. ¿Cómo podemos saber nosotros si las cosas que practicamos no son legalismo? Bueno, hoy vamos a tratar de aprender acerca de ese tema. En los versículos
1 al 11 del capítulo 4 de Gálatas, Pablo demuestra lo absurdo que es volverse a esclavizar al legalismo después de haber sido liberados por el Evangelio. Pablo demuestra que los cristianos gálatas, cuando observaban la ley de Moisés, estaban eligiendo esclavizarse otra vez, en lugar de vivir con la libertad que deberían de disfrutar como hijos de Dios. De este pasaje nosotros vamos a aprender algunas verdades importantes. Los 3 puntos de este pasaje son los siguientes. En los primeros 3 versículos se nos va a explicar que la esclavitud de la ignorancia, que la ignorancia es una esclavitud y todos hemos participado de ella cuando no conocíamos el Evangelio. A esa ignorancia nos referimos. Ignorar la verdad del Evangelio nos pone en un estado de esclavitud. Luego en los versículos 4 al 7, Pablo va a volver a enfatizar la liberación del Evangelio, que el Evangelio nos emancipa, nos libera de la esclavitud. Y en los versículos 8 al 11, Pablo va a dejar claro lo absurdo que es la humillación del legalismo, que aceptar el legalismo nosotros como cristianos es una humillación absurda que no deberíamos tolerar. ¿Por qué es una humillación? Porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo a liberarnos y nosotros dejamos que otra gente nos esclavice. Vamos a ver cada uno de estos puntos en más detalle. Vamos a empezar con el primer punto de este tema que yo he titulado. El tema entonces hoy se titula Lo absurdo del legalismo religioso. Y vamos a ver el primer punto en los versículos 1 al 3, que estoy diciendo la esclavitud de la ignorancia. Versículos 1 a 3, leamos entonces Gálatas capítulo 4. Y leo ya, como es costumbre, en la Biblia de las Américas. Dice: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo. Aquí la palabra siervo se debe entender del esclavo. ¿Entienden? Entonces aquí Pablo está usando la idea de un amo con esclavos. Y está diciendo, cuando un amo tiene un hijo pequeñito, pues ese hijo no se diferencia de los esclavos, porque el niño no puede hacer lo que él quiera. Él está bajo la autoridad. Y sigue explicando ahí, dice, aunque sea el dueño de todo. ¿El hijo de un amo va a ser dueño o es dueño en cierto modo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Pero si es muy chiquito y la niñera que está cuidando a este niño es un esclavo, ¿quién tiene más autoridad? El esclavo tiene más autoridad que el dueño, porque el dueño está todavía en un estado de ignorancia, de inocencia. ¿Está claro? Bueno, entonces, versículo 2, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Entonces, observen aquí, Pablo está comparando la experiencia espiritual de las personas antes de convertirse en cristianas, antes de conocer el Evangelio. Está comparando esa experiencia con el tema de la esclavitud. ¿Captan el punto? Y lo primero que nos dice, pues, es esa ilustración en los versículos 1 y 2. Básicamente, cuando el dueño es bebé, aunque sea dueño, pues es como un esclavito todavía. Porque no sabe, ¿verdad? No sabe. Porque está bajo la autoridad de sus tutores. Porque sus bienes incluso están bajo la administración de personas que pueden ser inferiores a él, pero tienen más capacidad. Yo me acuerdo que un día estábamos platicando nuestros hijos que ahora ya son adultos y nosotros, y estábamos haciendo una cena y de pronto mi hija nos dice, yo pensaba cuando yo era niña, dijo, cuando yo era niña, yo pensaba que literalmente yo era su esclava. Así dijo. Yo pensaba que yo era su esclava, porque todo lo que me decían era, ándale, haz esto, y haz aquello. Decía, no, mis papás son mis amos, yo soy una esclava, decía ella. Esas son las ideas que a veces tienen los menores, ¿no?
¿En realidad era nuestra esclava? ¿Qué piensan ustedes? No, no era nuestra esclava. Es nuestra hija. Pero ella se sentía una esclava. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque nosotros la gobernábamos y le decíamos lo que tenía que hacer. Es que eso es típico de los menores. ¿Me entienden? Eso es una característica de los menores de edad. Ellos van a hacer lo que otro les diga. Hasta que llega la edad, como dice aquí en el texto, observaron en versículo 2, hasta la edad señalada por el padre. Hay una edad en donde los hijos, de un modo o de otro, se emancipan. Es decir, llega la edad donde los hijos dicen, bueno, ¿por qué tengo que hacer eso? Entonces los padres sabios se dan cuenta que han llegado a una nueva etapa donde tienen que razonar con sus hijos y no solamente ordenarles a sus hijos, ¿verdad? Antes le decía, no haga esto, haga aquello, hasta que el hijo dice, ¿por qué? Y algunos sabios y flexibles padres decían algo como esto, decían, porque digo yo, ¿verdad? Porque digo yo y ya, no estés alegando, solo hazlo. Y el sumiso hijo decía, sí, papi, como tú digas, ¿verdad? Bueno, miren, Dios nos hizo a su imagen. Cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo a su imagen y semejanza. Lo hizo como su hijo. Si ustedes leen la genealogía del Señor Jesucristo en Lucas capítulo 3, en la segunda mitad de ese capítulo, se nos dice cómo Jesús fue hijo de otro y de otro y de otro, hasta que llega al final y dice, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán fue creado como un hijo de Dios. Pero algo cambió. Dios hizo al hombre a su imagen, nos dio su palabra para que entendiéramos la verdad. Pero ¿qué pasó por causa del pecado? Cuando el pecado entra en la raza humana y luego se dispersa por toda la descendencia de Adán, nosotros entramos en ignorancia, en un estado de ignorancia espiritual, de tinieblas espirituales. Y entonces esas tinieblas fueron motivo de nuestra esclavitud. En el versículo 3 que ya leímos, se mencionan los principios elementales. ¿Observaron esa palabra? Volvamos a leer el 3, dice, así también nosotros, es decir, así como un dueño cuando es bebé, aunque sea dueño, es manipulado por los esclavos que son mayores a él, así también nosotros, mientras éramos niños. Entonces, ¿a qué equivale aquí la infancia en la comparación? Al estado de nuestras vidas cuando no conocíamos el Evangelio. ¿Entienden? Cualquier gente nos decía algo religioso, espiritual, y nosotros todo creíamos, todo temíamos. Así estábamos nosotros a servidumbre, bajo las cosas elementales del mundo. Esa frase, cosas elementales, hermanos, en el idioma griego, que es donde se escribió el Nuevo Testamento, es una sola palabra. Era un vocablo que usaban los antiguos que significaba eso, cosas elementales, pero tenía un significado espiritual. Las cosas elementales o los elementos elementales significaban diferentes cosas para las personas dependiendo de su trasfondo religioso. Por ejemplo, si tú hubieras sido un judío, cuando tú oías esa palabra, las cosas elementales o los principios elementales o los elementos fundamentales, para ellos, para los judíos, eran los ritos básicos del judaísmo. ¿Entienden? Ellos oían esa frase y decían, no, sí, tenemos nosotros que cumplir todos los ritos, si no, Dios nos va a castigar y nos va a desechar. Ahora bien, si usted no hubiera sido judío, si usted hubiera sido griego, cuando los griegos oían ese término, las cosas elementales, ellos la interpretaban en el sentido filosófico de los antiguos para referirse a 4 elementos: a la tierra, al aire, al fuego y al agua. Era una idea filosófica que tenían los griegos. Ellos pensaban que a través de esos elementos se comunicaban fuerzas espirituales y psicológicas que gobernaban
Hagan de cuenta tipo zodiaco. Si tú naciste bajo el elemento del fuego, pues tú vas a estar condicionado a cierto modo de vida. O bajo el agua, o bajo el viento, o bajo la tierra. Entonces ellos eran, en pocas palabras, supersticiosos. Ese es el punto. ¿Entienden? Supersticiosos. Los judíos distorsionaron su interpretación de la ley de Moisés de una manera supersticiosa, aunque los elementos eran bíblicos, y los paganos usaron elementos paganos, no bíblicos, para hacerse su propia manera supersticiosa. Pero los dos supersticiosos por su ignorancia espiritual. ¿Entienden? Es decir, usaron las cosas de Dios sin entender su verdadero significado y acabaron siendo supersticiosos. Y los otros ni siquiera conocieron las cosas de la palabra de Dios, sino que eran de trasfondo pagano y ellos eran supersticiosos. Entonces, las personas que no creen en el Evangelio viven bajo supersticiones legalistas. Ahora, deben ustedes entender algo. Hay personas que leen la Biblia de una manera supersticiosa. Y cuando la gente estudia la Biblia y la interpreta de manera supersticiosa, termina la persona en el legalismo. ¿Entienden? Termina convirtiendo cosas de la Biblia en leyes que Dios no exige para salvarse y entonces las interpretan de una manera equivocada. ¿Cómo cuáles? Para los judíos, la circuncisión. Decían, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. ¿Se acuerdan? Otros ejemplos, asuntos dietéticos. Ellos decían, si comen carne de puerco, ustedes no pueden ser justificados. ¿Verdad? Ahí todos los salvadoreños, por andar haciendo pupusas revueltas, ya quedaban descalificados. ¿Verdad? Y todos los mexicanos, por hacer tacos al pastor, todos descalificados. Así que para ellos la conversión era también una conversión dietética, ¿entienden? Ahora la dieta era una ley para ellos. Y sí había asuntos dietéticos regulados por la ley de Moisés. Pero estos fueron llevados a un extremo irrazonable. Entonces Pablo aquí en los Gálatas está aludiendo a eso, a las mentiras que nos esclavizan cuando estamos en un estado de ignorancia espiritual. Niños inmaduros que por la fuerza o por la experiencia que otros tienen, sacan ventaja de nuestra ignorancia para mantenernos en un estado de esclavitud espiritual o religioso. Si éramos paganos, pues las supersticiones; si éramos judíos, malas interpretaciones de la Biblia. Hermanos, a veces nosotros estamos esclavizados por una combinación de ideas falsas, de temas bíblicos y paganos que son incompatibles con la verdad completa que se nos revela en las Sagradas Escrituras, por nuestra ignorancia. Esa es la triste realidad de las personas que no conocen la verdad. Un estado de esclavitud. Pero llega la liberación del Evangelio, versículos 4 al 7. Observen. Dice, volviendo a Gálatas. Por tanto, el 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo. ¿Y cuál es la plenitud del tiempo? Entonces, sigamos con el ejemplo. Así como el bebé, aunque era dueño, por su estado de inocencia o de ignorancia, que estaba como esclavo bajo la autoridad de sus tutores, cuando el dueño, el niño, crecía, entonces se daba cuenta, hey, momento, yo soy el dueño. ¿Por qué te tengo que obedecer si yo soy el dueño? Entonces llegaba el tiempo de la plenitud de la edad y él se liberaba. Normalmente para ellos era entre los 17 y 18 años de edad, donde el hijo pasaba de ser un tecnos o un tecnon a ser un juíos. En términos técnicos, pasaba de ser un menor de edad a ser un hijo con pleno derecho legal a hacer uso de todo lo que
poseía. ¿Me entienden? Entonces, en ese momento llegaba la plenitud. Y Pablo está usando esa figura para ilustrar el punto que es la experiencia de una persona que conoce el Evangelio y cree en el Evangelio. Dice ahí en ese versículo, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿De qué hijo está hablando él? De Jesucristo. Entonces llega el tiempo del Nuevo Testamento, lo llamamos nosotros, que en términos eternos llega el tiempo de la encarnación. La encarnación es la doctrina cristiana que explica cómo el eterno Hijo de Dios, el Logos eterno, la palabra que es Dios, Hijo, tomó cuerpo de carne y hueso. A través de la Virgen María es engendrado por el poder del Espíritu Santo y se hace hombre nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nace y vive entre los hombres una vida perfecta y sin pecado. A eso se le llama en la teología cristiana la encarnación. ¿Entienden? Porque le dicen, ¿de qué hablaron? De la encarnación. Y algunos van a pensar en una uña enterrada o qué sé yo, ¿verdad? No, estamos hablando de esto, de que el Hijo de Dios espiritual se hizo hombre, ¿verdad? Y dice el 5, ¿a qué vino Él? Fíjense, Él vino bajo la ley. Él fue un judío que cumplió todas las ordenanzas de la ley de Moisés. Pero el versículo 5 nos agrega que Él vino con un propósito, con un fin. Y ahí dice claramente cuál es. Redimir a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Muy bien. Si Jesús vino para redimir a los que estaban bajo la ley para que fueran adoptados, quiere decir que antes de que fueran adoptados, ¿qué eran? Esclavos. Esclavos, como ya se explicó en los versículos anteriores. Ahora, tenemos que aclarar dos términos teológicos más aquí. El primero se llama redención. Diga redención. Observan ese versículo 5 cómo se menciona, a fin de que redimiera. Ahora debemos tener cuidado porque hoy en día las personas usan la palabra redimir en un sentido diferente. A veces las personas, especialmente en el mundo de habla inglesa, usan la palabra redimir, redeem, a veces como hacer valer un cupón o cobrar, algo así, ¿me entienden? Pero la palabra redimir literalmente significa comprar. De hecho, la palabra exacta que se tradujo redimir aquí significa comprar para afuera. Pero eso no hace sentido para nosotros, porque necesitamos entender el contexto en el que se usaba en los tiempos de ellos. En los tiempos de ellos había mercados de esclavos. De ese tipo de compras se está hablando. Había mercados de esclavos. Y entonces la gente traía los esclavos al mercado y los que tenían dinero para comprar un esclavo, pues iban a ese mercado. Y empezaban a ver ahí, veían un esclavo fuerte, un esclavo inteligente, y decían, ¿cuánto vale ese? Pues ese, miren, ese sabe trabajar con varilla, sabe de construcción, muy bueno, muy inteligente, hasta toca el bajo. Ese esclavo le vale a usted 500 denarios, por decir un ejemplo, ¿no? Dice, no, muy caro, es que es muy talentoso este esclavo. Bueno, por allá tenemos otro, un poco más trabajado, pero también es bueno. Sabe trabajar en la gasolina, todo eso ahí, ¿verdad? Un poco mayor de edad, por eso le tenemos que bajar 100 denarios, ¿verdad? A veces le duele una rodilla, qué sé yo, pero es bueno, todavía aguanta para unos 40 añitos. ¿Cuánto por eso? Pues 400, no. Algo más barato, no tiene por ahí. Bueno, tenemos por acá mira, raquítico, ¿verdad? A los 50 por pues mira, está un poco piojoso, ¿verdad? Reumático, pero bueno, por 50, ¿qué querías? Y es lo más barato que tenemos. Mira, aquí tengo te lo regalo, se llama Luis, pero tú ponle el nombre que quieras. Ya con que te lo lleves, ya me quitas una boca que alimentar y... había esclavos de diferentes precios, ¿me entienden? Según la edad, la destreza, el conocimiento, las habilidades. Había muchos factores que influían.
Entonces llegaban los amos y decían, no, pues yo ocupo a alguien que va a trabajar para, este esclavo va a ser especial, este esclavo me va a servir de niñera, va a educar a mis hijos, va a cuidar a mis hijos. Yo necesito a alguien que sepa idiomas, sepa matemáticas, que les enseñe bien, que sea educado. No puedo poner ahí a alguien analfabeta a cuidarme a los hijos, o necesito un esclavo que me administre las finanzas de mi hacienda. Entonces, dependiendo de la necesidad del esclavo que buscaban, ¿me entienden? Entonces, está usando esta idea para ilustrar que el Señor Jesús vino al mercado de esclavos. Al mercado de esclavos. Y entonces vio a unos esclavos y dijo, yo quiero a ese esclavo. Esa esclava que es buena para hacer ventas, ¿verdad? Ventas de garage. Esa me gustó. Y entonces, ¿cuánto vale? No, pues, 1,000. Damos 1,000 por ella. Ok, ahí te van 1,000. Tus 1,000 que tú pediste. Ahí están. Entonces le traen al esclavo y le dicen, bueno, ya hiciste tu nuevo amo, ahí haz lo que él te mande, él te va a poner el nombre que quiera y ya le vas a servir a él. Y entonces el amo venía y entonces agarraba el esclavo, le quitaba las cadenas y le decía, eres libre. ¿Cómo? Sí, eres libre. Yo compré para soltarte. Esto era algo inconcebible. Esto era romper el status quo. ¿Me entienden? Esto era actuar en contra de la economía del sistema. ¿Se imaginan si alguien se pone a hacer eso? ¿En qué va a parar esto? Bueno, a eso se le llamaba libertos. Eran gente que había sido esclava, pero que alguien generoso los compraba para soltarlos. ¿Se imaginan? Eso era algo increíble. Esta es la idea, la figura que en el Nuevo Testamento varios de los escritores, especialmente Pablo, usó para ilustrar la obra de la salvación de Dios. Que nosotros, siendo esclavos sin derechos, sin mérito, sin valor, fuimos encontrados por Jesús, y no por causa de nuestro talento, sino más bien siendo rechazados aún como los peores esclavos del mercado. Jesús nos compra y nos suelta. Eso significa redención. Significa compra hacia afuera. Eso significa literalmente el término que aquí se usa, exagorazo, de la palabra agorazo, que significa comprar, y ex, hacia afuera. Cristo nos saca de la esclavitud y luego nos libera. Por eso a veces no se traduce la palabra redención, se traduce liberación. A veces así se traduce en ciertos pasajes, porque esa es la idea, pero cuando no entendemos el trasfondo, no alcanzamos a ver la magnitud de la obra de Jesús. Cristo fue enviado, oigan esto, Cristo fue enviado del cielo por el Padre para, dice el 5, que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos no solo la libertad, pero ahora un segundo término que aclarar. ¿Qué dice ahí en el versículo 5 al final? Adopción. Hubo casos en el Imperio Romano en donde un amo sintió tanto afecto por un esclavo que no solamente lo liberó, sino que además le dijo, yo te libero. Y entonces el esclavo decía, pero no, yo no quiero que me liberes. Es que me va tan bien contigo, amo, que yo prefiero estar contigo como esclavo que libre sin ti. Yo quiero seguir contigo. Y entonces el amo le decía, ¿de verdad? Muy bien. Entonces, no solo voy a dejar que sigas siendo mi esclavo, porque no vas a ser esclavo. Yo te voy a adoptar. Entonces el amo romano se quitaba el anillo y se lo daba, y entonces hacía una ceremonia pública donde se declaraba que el esclavo, en primer lugar, era liberto, y en segundo lugar, era adoptado, y ahora no solo pasaba de vivir con él, sino a ser el heredero, y tenía el anillo que era el equivalente a la firma de la familia, con el que podía disponer de toda la propiedad y de todos los derechos de su padre. ¿Se imaginan? Hay una película muy famosa que se grabó hace décadas donde se ilustra esto. Se llama Ben-Hur.
Y es la historia de un hombre que era esclavo y fue adoptado por un ciudadano romano poderoso. Y después de andar ese soldado en las galeras de los galeones romanos, es decir, en los barcos, ahí remando con los esclavos, él salva a un hombre y este hombre lo hace suyo y después lo adopta como su hijo y le da el anillo y se convierte en el dueño de... Es una historia bonita. Ahí por si la quieren ver, para que se den una idea de cómo funcionaba ese sistema. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo para que a los que antes éramos esclavos no solo fuéramos redimidos, liberados, sino que además, ahora acuérdense, la liberación del esclavo, la redención, no era una liberación de a gratis, costaba. ¿Entienden? El precio que Jesús pagó para liberar a estos esclavos, según las escrituras allí, el siguiente libro después de Gálatas es Efesios. Escuchen Efesios capítulo 1, versículo 7. En Él, en Cristo, tenemos redención. Una vez más la palabra. ¿Oyen eso? Tenemos redención mediante su sangre. El pago que Jesús dio a cambio de nuestro rescate, de nuestra liberación, ¿cuál fue? Su propia vida. Su vida, su muerte, pues, su sangre. Él dio su vida para pagar nuestra libertad. Pero no solo nuestra liberación, nuestra redención, también nuestra adopción como hijos. Y porque son hijos, versículo 6, ¿observan eso? Porque son hijos, agrega, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. La adopción romana le daba al exesclavo un anillo. ¿Entienden? La adopción espiritual que Dios concede a los que se convierten no es un anillo, es un sello en su vida espiritual. Y ese anillo, el equivalente al anillo en términos espirituales es el Espíritu Santo. ¿Entienden? Dios nos da su Espíritu Santo. Digamos que un esclavo andaba por la calle y decía, no, pues yo vengo aquí a reclamar esto porque es mío. Y decía, es tuyo, si tú eres un esclavo. Y entonces el esclavo decía, no, no soy esclavo, era esclavo, que es muy diferente. Ahora soy el dueño. Y decía, sí tú. A ver, ¿y cómo lo demuestras? Entonces, ¿qué hacía para comprobarlo? ¿Verdad? Aquí está la prueba. Había pena de muerte si alguien se robaba el anillo y lo usaba indebidamente. Entonces, no crean que era, ay, me voy a llevar el anillo. No, no era tan fácil. Pero cuando él ostentaba el anillo, comprobaba que él era. ¿Me entienden? La Biblia dice que los que ahora ya no son esclavos, sino que son hijos, ahora tienen al Espíritu Santo adentro. Tienen al Espíritu Santo. Versículo 6. Dios ha enviado el Espíritu Santo. ¿A dónde? ¿A la mano? ¿Al dedo? A nuestros corazones. ¿Tú puedes ver el corazón de una persona? ¿Quién sí puede? Dios. Entonces, ¿de quién importa la evaluación en términos espirituales? ¿Quién es el que nos va a juzgar el día del juicio? Dios. Entonces, no importa tanto lo que otros ven, sino lo que Dios ve. Dios sí sabe quiénes son sus hijos, hermanos. Ustedes no. Pero hay alguien más que ve, que sí puede ver espiritualmente, y no son ustedes, ni son tampoco los pastores. ¿Saben quiénes son? Los demonios. Los demonios, los espíritus enemigos de Dios, ellos sí saben. Ellos sí saben quiénes están sellados con el Espíritu Santo. Ustedes no. Ustedes ven y dicen, ahí viene el flaco ese. Ahí viene el gordillo ese. ¿Verdad? No. Miren el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús entra a la sinagoga de Capernaum y ¿qué ven los hombres? Un judío más llegó ese sábado a la reunión, como todos los demás. Pero había un demonio en la reunión. Y el demonio que sí ve, cuando ve a Jesús ahí, ¿qué dijo? ¿Ya llegó aquí otro judío? No, dijo, yo sé quién eres. Eres el Santo de Dios. ¿Por qué viniste para atormentarnos antes de tiempo? ¿Se dan cuenta, hermanos? En otra ocasión, Pablo andaba en la ciudad de Éfeso. Y unos judíos
que rechazaron el evangelio se toparon con un endemoniado. Eran 7 hijos de un mismo hombre. Y dice el relato que cuando se toparon con el endemoniado, le dijo uno de esos judíos al demonio: yo te ordeno en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que salgas de este hombre. El demonio dijo, según Hechos 19, a Pablo conozco, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quién son? Y dice que le puso una que los dejó, como dicen en Guatemala, en pelotas, los dejó desnudos y los mandó corriendo a la calle. Hermanos, los demonios no solo saben quién es nuestro Señor Jesús, también sabían quién era Pablo. Los demonios saben quiénes son los hijos de Dios. Nosotros vemos gente común y corriente y no podemos a veces distinguir quién es quién. Pero Dios y los espíritus, los ángeles, tanto caídos como santos, ellos saben quién es quién. Aquí adentro, en la vida de los hombres, hay sello en los que son hijos de Dios. No estamos nosotros así nomás abandonados a la promesa de Dios. Dios nos ha dado su Hijo. Y por ese Hijo, versículo 6, perdón, por ese Espíritu, versículo 6 dice, clamamos, Abba Padre. Cuando entre los judíos se quería enfatizar algo, se repetía 2 veces. Si tú lees en la Biblia algo tipo, Simón, Simón, es que le está llamando la atención. Amén, amén. De cierto les digo. En la Biblia esa es la forma de enfatizar algo. La palabra Abba significa padre y la palabra pater significa padre. Abba, ab en hebreo es padre y en griego pater. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y padre en hebreo se dice ab. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego y la palabra padre se dice pater. Abba significa papá, no significa padre, significa padre en diminutivo en hebreo. Cuando está diciendo Abba, está diciendo, como decimos nosotros, papá o papi. Y pater es padre. Aquí Pablo está repitiendo, está enfatizando en hebreo y en griego, papi, papá. Eso es lo que dice, ¿me entienden? Lo que está diciendo es esto. Miren, hermanos, ahora que estamos en Cristo, en el Evangelio, somos requete hijos de Dios. Tenemos una relación padre-hijo verdadera. Quizás a nosotros esto no nos hace sentido, hermanos, pero para ellos era muy significativo, por varias razones. Los judíos no llamaban a Dios Padre, lo llamaban Dios. Los griegos y los paganos no llamaban a los dioses sus padres, los consideraban dioses. Los esclavos no tenían padre, tenían amo. Y lo que se nos está diciendo aquí es, nosotros no solamente tenemos un Dios, tenemos a Dios por Padre. ¿Y qué Padre? Es un Padre cariñoso para nosotros. Es nuestro papi, es lo que está diciendo. Algunos de ustedes tuvieron un padre que no fue un buen ejemplo. Un padre que nunca fue cariñoso, un padre que nunca fue afectivo. Y podemos nosotros importar esa distorsión a nuestra relación con Dios. Pero Dios no es así. Por causa de Cristo, el amado de Dios, de hecho en el pasaje que leímos, escuchen, en Efesios 1, el versículo 7 dice, en Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre. Escuchen la última palabra que se dijo de Cristo en el versículo anterior, en el 6 dice, para el avance de su gloria, de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en Él. Amado. Eso es Jesús para Dios, Padre. Su Hijo amado. Cuando nosotros creemos en el amado Hijo de Dios, Jesucristo, nosotros llegamos a ser con Él muy amados para Dios. Por eso Dios nos da permiso de llamarle papi. Algunas mujeres llaman a sus esposos, oye papi. Esa es una forma muy íntima de comunicarle afecto, ¿verdad? ¿Se imagina, hermana, que otra señora llegara con su esposo y le dijera, oye papi? Nomás eso faltaba, ¿verdad? Nomás eso faltaba, ¿verdad? Eso está muy reservado ¿para quién?
para una persona que tiene realmente un afecto muy íntimo con alguien. Y aquí Pablo está diciendo, ustedes, mis queridos hermanos cristianos, ustedes tienen una relación de Dios no solo como pater, sino como Abba. Así de afectiva es la relación que tenemos con Dios. Eso es más que ley. ¿Entienden eso, hermanos? Es más que ley. Es cariño. Es una relación de amor. Entonces, con todo esto que está dejando Pablo bien claro, ¿por qué quisieras, después de ser un hijo amado que tiene esta relación con Dios, volver a la esclavitud del legalismo? ¿Por qué quisieras eso? Entonces, en el versículo 7, por tanto, concluye él, ya no eres esclavo, ya no eres siervo, sino hijo. Y como hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Una consecuencia lógica de la adopción, ¿qué era? La herencia. Participas ahora de la herencia de tu padre. Hermanos, tenemos un acceso verdadero y afectuoso a Dios el Padre. ¿Y tú? ¿Cómo ves tu relación con Dios? Y el último de los puntos, versículos 8 al 11, qué absurdo entonces es, después de entender el tipo de relación que Dios nos ha otorgado, dejarnos esclavizar religiosamente otra vez. Después de haber progresado tanto, ¿por qué alguien quisiera volver a ser esclavo? Versículo 8, pero en aquel tiempo, cuando no conocían a Dios, ¿eran qué? Siervos, o sea, esclavos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Cuando no conocíamos, ¿cómo éramos? Esclavos. Ahora tal vez tú no los llamabas dioses, los llamabas de otro modo, los llamabas a lo mejor santos, o lo llamabas de alguna forma que estaba cristianizada, pero de todos modos, ¿qué eras? En cierto modo, ¿verdad? Temor. Pero ahora, versículo 9, ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, y aquí es una evidencia más en la Escritura de que como a veces el verbo conocer no solo significa conocer, significa escoger, ¿sí o no? Si no, ¿cómo vas a interpretar este pasaje? ¿O qué? Si alguien es conocido por Dios, ¿significa que Dios no lo conocía y se lo presentaron? Ah, mira, te presento aquí a Pánfilo, Floriano. No, Dios conoce a todos. Cuando dice que Dios conoce a alguien, ¿qué está diciendo? Que Dios lo escoge, eso es lo que está diciendo. ¿Captan el punto? Y esto solamente es para la controversia de que hay pasajes que dicen que Dios nos escoge por presciencia. Antes, ciencia, conocimiento. Es decir, no es que Dios supo que íbamos a creer y por eso nos escogió, no. Dios nos escogió porque Él quiso, porque eso es preconocer a alguien, es escogerlo por su propia voluntad. Entonces aquí se nos dice 9, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, que Dios los ha escogido, que Dios los ha adoptado, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles e inútiles y elementales a las cuales desean volver para estar esclavizados? Observen cómo llama Pablo a las cosas elementales de las que hablamos antes. ¿Se acuerdan? Tanto para judíos como para paganos. Las supersticiones. Pablo las llama de dos maneras aquí en el pasaje. En primer lugar, débiles, literalmente en griego, enfermas. ¿Por qué quisieras que te ayude un enfermo si no puede ni siquiera cuidarse a sí mismo? Cuando tú estás con alguien sano y fuerte, ¿entienden? El evangelio es lo sano y lo fuerte. ¿Por qué quieres la ayuda? De lo enfermo. Y segunda descripción que usa él es inútiles. ¿Para qué sirve? Ya no pueden, no sirven para eso. La religión, hermanos, es incapaz en cualquiera de sus expresiones, sea judaica o sea pagana, la religión es incapaz de darnos mérito delante de los ojos de Dios. Dejar el evangelio para volver al legalismo es como dejar la ayuda de alguien sano y fuerte para pedir la ayuda de alguien débil o enfermo. O es abandonar las riquezas de un palacio bien aprovisionado con todo lo necesario para salir y pedir ayuda a un mendigo, a un limosnero que vive en la calle y nada tiene.
Eso es lo que hacen los que dicen ser cristianos, que se dejan controlar en ambientes legalistas. Eso es. Claramente el versículo 10 él dice, observan los días, los meses, las estaciones y los años. Aquí Pablo está aludiendo, en ambos lados había esto. Los judíos decían, los días, ¿cuáles? Los días de reposo. Si no guardas el sábado, no eres salvo. Los meses, las lunas nuevas, ¿cada cuándo? Cada 28 días. Si no guardas la luna nueva, tú no eres un buen cristiano. Las estaciones, la estación de la cosecha, la fiesta de los tabernáculos, esas eran por temporada. Entonces, y también los paganos tenían sus fechas especiales, sus ceremonias, sus rituales, que nada aportan a la espiritualidad. Pablo termina diciendo en el versículo 11, temo por ustedes, que quizás en vano he trabajado por ustedes. Pablo ya había hablado de trabajar en vano en el capítulo 2, versículo 21. Leo, no hago nula, o como traduce Reina Valera, no hago vana la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si tú te puedes salvar cumpliendo buenas obras y mandamientos, entonces ¿para qué venía Cristo? Murió en vano. Ahora en el capítulo 4, versículo 11, él está diciendo, no solamente el sacrificio de Cristo es en vano si tú te salvas cumpliendo leyes, también el trabajo que yo hago es en vano dejé mi país, en vano respondí al llamado de Jesús para sufrir, para llevarles el evangelio a ustedes. Si ustedes se van a salvar cumpliendo leyes, en vano trabajé yo. En vano todo lo que he sufrido para que ustedes se salven sin necesidad de Cristo, en vano trabajo yo. Y lo está diciendo así porque ellos le tenían cariño a Pablo, ¿me entienden? Ellos vieron que Pablo les llevó el evangelio de la gracia de Dios, pero al ellos dejarse esclavizar por el legalismo judaizante, estaban también menospreciando no solo a Cristo, sino el trabajo del misionero. ¿Cómo concluimos entonces esta enseñanza? Miren, hermanos, el legalismo se infiltra en muchas iglesias cristianas el día de hoy, no solo entre los gálatas, de maneras muy sutiles, costumbres paganas y costumbres aparentemente bíblicas revueltas. Les voy a dar algunos ejemplos. Hay iglesias en donde te van a decir que tú eres más espiritual si te vistes con cierto tipo de ropa. Y si tú te vistes con otro tipo de ropa, entonces tú vas a perder méritos. Ahora, no me malinterpreten, eso no significa que debemos vestirnos de manera provocativa, sensual o exhibicionista. Pero eso no significa que si solo te pones una falda más larga o una manga más larga, con eso vas a ser más espiritual. Y hay iglesias en donde eso se está enseñando. Se está enseñando que si las mujeres usan pantalones, entonces son unas pecadoras. Como dijo un amigo mío, póngase ese pantalón entonces, señor. Ah, no, ¿por qué no? Es de mujer. Entonces, ¿cuál es el punto? Porque dicen que los pantalones son ropa de hombre. Entonces, póngaselo. No, ese es de mujer. Entonces, ve que no son pantalones siempre ropa de hombre. Ahora, si usted quiere ser tan bíblico en la ropa, aquí les va, hermanos. Dígame, ¿cuál personaje bíblico usó pantalones? ¿Cuál? ¿Qué usaban? Túnicas. Que hoy en día, ¿cómo les llaman a esas a veces? Vestidos. ¿Cuándo has visto un hermano llegando con vestido? Venla sin razón. Pero hay gente que insiste que la espiritualidad se mide por que no traigan pantalones las mujeres. Ahora, hay de pantalones a pantalones, ¿verdad? No estamos hablando de ser provocativos, ser sensuales. Estamos hablando de atribuirle méritos espirituales solo por cuestión de ropa. En una de las iglesias donde yo serví, si yo hubiera hecho lo que hice hoy, yo hubiera pecado para ellos, porque me atreví a pararme aquí enfrente sin corbata. De verdad. Otro ejemplo, la comida. La comida.
Gente que considera que la comida que consumes te hace más espiritual. Fechas especiales. Ay, ¿tú celebras el 25 de...? No, pagano. No. Entonces hay pleitos porque sí. Por si ustedes son de los que celebran los cumpleaños. No. Herodes es el único que celebró los cumpleaños y el faraón. A ver, ¿de quién celebró de los personajes bíblicos sus cumpleaños? Entonces, hay muy fácil, muy sutil el legalismo se infiltra en las iglesias, hermanos. Ahora, no estoy diciendo que el día de tu cumpleaños hagas una borrachera, ¿verdad? Y un desorden. Tampoco hay que irnos al extremo opuesto. ¿Cuál es el extremo opuesto? El libertinaje, ¿verdad? El libertinaje. Al contrario, a mí me ofende que a veces los cristianos usan la libertad para irse a la imprudencia y al libertinaje. Pero eso no quita que el legalismo esté mal, ¿me entienden? El punto central es la libertad que Cristo nos ha traído, no el libertinaje. De eso ya hablaremos cuando lleguemos al capítulo 5. Por cuestión de tiempo solo menciono otros ejemplos de legalismo infiltrado en muchas iglesias. Iglesias que creen en los conjuros cristianizados. ¿Conjuros cristianizados? Sí, yo me cubro con la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Cristo. Aleluya. ¿Y creen que nada más por recitar eso, ya, todo les va a salir bien? O las oraciones, hay cristianos que creen que si no hacen la oración así correcta, perfecta, no. ¿Usted hizo la oración cuando aceptó a Cristo? ¿Hizo la oración? No, ya dicen, no ha de ser salvo, no repitió la oración. ¿Hay que repetir una oración según la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia que debemos hacer para recibir el perdón? Arrepentimiento y creer en el Evangelio, ¿verdad? Y la señal visible que da el Nuevo Testamento es el bautismo. Pero nosotros decimos, si no levanta la mano y nos repite la oración, a saber si es salvo, ¿verdad? ¿No estaremos haciendo de esto un nuevo legalismo, hermanos? No hay nada de malo en hacer eso, pero ¿hasta dónde? Otros dicen oraciones de rompimiento. Tienes que romper esa cadena generacional, porque si no, hay iglesias que dicen eso, que si tú no haces oraciones de rompimiento, tú estás bajo maldición todavía. Otras que dicen peregrinaciones. Nosotros ya no peregrinamos al Vaticano. Pero los cristianos que creen que si vas en una peregrinación a la tierra prometida y se vuelven a bautizar en el río Jordán, allí sí van a tener la unción. No estoy inventando, hermanos, yo lo oí. Yo lo he oído de pastores famosos. Que se vuelven a bautizar porque están en el río Jordán, donde ahí sí está la unción. Oye, el bautismo de allá, no, pues este tiene la unción, allá pues fue. O sea que hay estatus espirituales dependiendo de dónde fue el bautismo. ¿Me entienden? Nos escandalizamos de la Iglesia Católica medieval que insistía en las reliquias y estos méritos, pero nosotros como cristianos, la rosa bendecida, ¿verdad? La cinta de Rahab, y te venden estos amuletos cristianizados que supuestamente, yo estuve una vez estudiando esas religiones comparadas en un estudio de campo que hice en mis estudios de maestría, y entre unas reuniones de ellos decían que si te llevabas la cinta de Rahab y lo ponías abajo de la almohada de tu familiar incrédulo, entonces ibas a ahuyentar a los demonios y finalmente se iba a convertir. ¿Saben qué es eso? Pura superstición, pura brujería revestida de cristianismo. No les voy a decir quién enseña eso, porque quiero que paren de sufrir. ¿Ok? Amuletos o la última. No confieses negativo. No digas nada negativo. No uses la palabra no. No. Confiesa positivo. Confiesa positivo. Pues yo no sé qué vamos a hacer entonces con los 10 mandamientos. Porque ¿qué dicen los 10 mandamientos? ¿Cómo confiesan los 10 mandamientos? No matarás. No robarás. No digas eso. Mejor di prosperarás. Dice, declaro vida. No matarás. No matarás. ¿Sabes quién dijo eso? ¿Quién lo escribió con su propio dedo? ¿Quién? Puras supersticiones, hermanos. Legalismos que se infiltran en las iglesias que dicen ser cristianas. Y lo único que hacen es ponerle cargas y culpas a los cristianos creyendo que por eso les va mal, por eso sufren de más. Por rituales
que nada tienen que ver con el Evangelio, que tienen un barniz de Biblia, pero en realidad son puras leyes que esclavizan a los creyentes. El Señor vino a darnos una libertad auténtica en el Evangelio. Debemos ser cuidadosos al estudiar y interpretar las Escrituras. Es una absurda humillación regresar al legalismo cuando Cristo vino del cielo para redimirnos y darnos la adopción como hijos de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que es muy bonita y muy liberadora. Nos ponemos en tus manos para que nos ayudes a caminar en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. En el nombre de Jesús. Amén.